Hola, guapetones, ¿qué tal? Comenzamos el directo del preguntómetro y podéis hacer las preguntas en directo. Podéis hacer las preguntas que queráis que respondamos directamente en el cuadro, ¿ok? De preguntas que está justo aquí abajo. Estamos esperando a César Rex, para que nos acompañe en este viaje, ya que es un viaje de dos. Respondiendo a vuestras preguntas, tenemos cuatro iniciales, pero queremos hacerlo dinámico. Queremos hacerlo de forma que podamos siempre establecer aquí, ya, establecer con vosotros un diálogo, ¿ok? Que sea algo compartido, que no sea directamente nosotros una especie de monólogo, vosotros escuchando de una forma distante, sino que sea un diálogo con todos vosotros. Hola César, Hola, hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿se me escucha bien? Sí, te oigo bien. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, ya está todo Vale. preparado para dar caña. Yo estoy súper bien, un poquito tocado de la voz. Por aquí hace mucho frío, por España, por el sur de España. Empieza a hacer fresco. ¿Cómo está el clima por allá? Soy yo. Dame un segundito, espérame tantito. Ah, ya. Bien, aquí tenemos ya un montón de amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos, gracias por entrar, gracias por estar aquí. Si tenéis alguna cuestión, la podéis compartir directamente. Vamos a esperar a César, que no sé por qué ha tenido algún tipo de imprevisto. El pobre me llevaba esperando ya un cuarto de hora, he llegado un poquillo tarde, la culpa es mía. Soy un poco desastre con eso de ser puntual, me lo estoy trabajando. Hola, ¿qué pasa? Rayito, ¿cómo estás? Bueno, voy a responder como psicólogo, como terapeuta, como coach, como instructor, cualquier cosa que me digáis, cualquier cosa que me preguntéis, ¿vale? Así que es una ocasión también para compartir con vosotros, para que podáis tener una respuesta a cualquier cuestión, evento que de alguna forma os preocupe o si puedo arrojar luz en algo, pues será para mí muy provechoso. Me encanta ayudar, me encanta aportar valor y sobre todo, a ver si está, ay, ahí está. Sobre todo que sea algo que sume, que sea productivo, que sea útil para vosotros. Eso para mí es lo más importante. Hola, Astro, ¿estamos ya? Hola de vuelta, sí, creo que ya te veo y te escucho bien ahora sí. Vale, perfecto. Me encanta. Te hemos echado de menos. Yo también los eché estos 2 minutos de menos. Sí. Muy bien, pues vamos a empezar este preguntómetro, el tercer preguntómetro ya. Yo creo que ya hemos cogido más o menos la dinámica, ¿verdad? De cómo funciona Creo que sí. esto. Más nos vale. Sí, yo ya me siento súper cómodo con este formato. Al principio era un poquito experimental, ¿verdad? No, sí, yo también Y ya me siento más acoplado. Va bien. bien, he comentado a la audiencia que pueden hacer sus preguntas directamente en la caja de preguntas, ¿vale? Y Perfecto. que quiero que sea dinámico, quiero que cada día esto tengamos más confianza con la audiencia y que la audiencia pueda saber que, que le podemos dar respuesta a algunas cuestiones desde un punto de vista psicológico o del coaching o como instructor o cualquier cosa que tengamos entre manos, ¿vale? Me encanta. Eh, He cogido cuatro preguntas que son antiguas, es decir, que tengo un montón de preguntas ahí pendientes y vamos a finiquitarlas un poquito. También son preguntas muy amplias. Sí. Así que yo creo que podemos divagar bastante y podemos sacar un poquito más nuestra parte creativa. La Casi no se primera, nos da. Sí, ¿a sí. que sí? La primera pregunta es sobre los miedos. Los miedos. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Yo lo voy a enfocar, si te parece bien. ¿Cuáles son los mayores miedos que podemos tener? Y sobre todo, ¿cómo trabajar esos miedos? Ok. ¿Vale? ¿Qué Ok. opinas? ¿Cuáles son tus mayores miedos, César? Híjole, no, no, pues yo sí soy muy miedoso, yo soy cáncer, a mí me da miedo todo, pero por ejemplo, algo que me acaba de pasar y que me sirvió mucho en la vida, yo juego rugby, que es un deporte de contacto y es bastante duro y bastante fuerte. Me gusta mucho el juego, Ujú. pero tengo cierto miedo al tackle, sobre todo, a taclear. Me da miedo lastimar al otro, lastimarme yo, entonces a Claro. veces no entro como tengo que entrar por ese tema, pero lo tengo que hacer bien porque pues es parte del juego. Y entonces me puse a ver videos como buscando un poco de información
me Ujú. encontré con un tema muy interesante que es como, es un deporte usualmente lo juegan más los hombres y de contacto y tal, entonces no se habla mucho del miedo porque los hombres no tenemos miedo, ¿verdad? Nadie tenemos miedo, entonces, pero por ahí me encontré algunos videos muy interesantes, de hecho, de un coach que aspira a ser uno de los coaches del equipo de rugby de Argentina que son muy buenos Ujú. y lo que decía es para entrar a un tackle necesitas el miedo. No, serías muy estúpido si entras sin miedo. Y lo opuesto con lo que la gente conecta más es con la confianza. Y entonces tienes miedo y tienes confianza. Si tú entras a un tackle con puro miedo, te vas a quedar congelado y te va a cargar la tostada, te van a madrear. Si entras con pura confianza, entonces vas a entrar como idiota y de todos modos te van a lastimar porque no vas a medir dónde das el golpe, cómo vas a acabar no sé dónde haciendo no sé qué. Y entonces este coach lo que decía es, lo ideal para el tackle es hacer un balance, una mezcla entre el miedo y la confianza. Entra con cierta reserva, pero con confianza. No se te va a quitar el miedo. Traes tu miedo, traes tu confianza al tackle y con los dos tacleas al oponente. Entonces, eso llevado a diferentes áreas de la vida creo que funciona bastante bien. A Ujú. veces queremos quitarnos el miedo o que desaparezca por completo. El miedo es algo necesario y es una respuesta psicológica bastante útil, pero ni dejarse llevar, dominar completamente por el miedo porque te taclean, Ujú. ni hacer como que no existe y nada más estar sobreconfiado de las cosas porque es cuando uno suele cometer también errores en general en la vida, ¿no? Entonces, no sé qué te parece ese símil rugbístico. A mí me ha flipado. Yo creo que lo que dice el coach de encontrar el equilibrio entre el miedo y la confianza es justamente em, lo que yo estaba pensando desde otro punto de vista. Yo creo que el miedo es una herramienta que se nos da para, para conseguir cosas. A ver, todas las emociones son adaptativas. Nos podemos adaptar, ¿vale?, al ecosistema que nos ha tocado social a partir de las emociones que tenemos, porque cada emoción nos advierte de algo, son útiles. Entonces, la ira, por ejemplo, nos está diciendo que está pasando algo que es inaceptable. Y o bien, para ti lo inaceptable, debes trabajar en lo que es inaceptable para ti, que a lo mejor tú eres disfuncional en ese sentido, o a lo mejor tu ecosistema no es el adecuado y debes exigirte y exigir del entorno, digamos, elementos que estén en consonancia con lo ético y lo moral. Es decir, si tu pareja te pega, obviamente puedes tener ira con tu pareja, o si tu pareja te maltrata, o si te deja de hablar de una forma, digamos, unilateral, ¿no? Eh, el miedo tiene la, digamos, el miedo tiene el objetivo de decirte cuáles son las amenazas reales y cómo confrontarlas. Es muy importante. El miedo a la hora de taclear, se dice Sí, taclear, ¿verdad? En el rugby, te está diciendo que existe la amenaza real de que lastimes a la otra persona. Y no te está diciendo que no hagas eso, sino te está diciendo que debes tener una táctica que te permita tener la confianza de hacerlo sin excederte en tu fuerza. Entonces, el miedo al final es una herramienta que debe usarse para encontrar la táctica correcta en cada contexto amenazante. Eso es muy importante. Normalmente entendemos las emociones de malestar que nos generan malestar o que generan, bueno, una sensación egodistónica, es decir, una sensación de esto no debería pasarme a mí, realmente egodistónica. egodistónica. Ok. O sea, la egodistonía es la sensación de malestar que te produce algo, ¿vale? Que a priori no tiene por qué ser patológico. Ujú. Eh, pero puede haber un miedo patológico, puede haber una ira patológica, es decir, hay trastornos de la ira, hay trastornos que están relacionados con el miedo, ¿no? Con el pánico. Entonces, el miedo es algo no solamente bueno, ya en términos, digamos, puramente naturales, sino que es algo útil. Debes usar el miedo como una herramienta para impulsarte hacia algo mejor, una mejor versión de ti mismo, que sepa evaluar bien las tácticas y estrategias para tener impacto en aquellos objetivos que tú tienes sin activar las amenazas reales que hay en ese camino. Eso es muy importante. Como dije, el malestar nos hace creer que aquellas emociones eh, que, que
digamos, nos disocian de nuestro objetivo de bienestar, deben ser anuladas. Pero si anulamos esas emociones que generan malestar, anulamos nuestra oportunidad de conseguir aquello que esas emociones nos están dando potencialmente, como por ejemplo eliminar las amenazas o como modificar las normas que tenemos con respecto al mundo o incluso adaptar el ecosistema a nosotros en caso de que sea necesario. Entonces, yo creo que en tu ejemplo, el miedo es una herramienta para poder taclear bien y en todo en la vida, es decir, si tengo miedo, por ejemplo, a trabajar, eso implica que a lo mejor tengo que madurar en términos emocionales para no sentir malestar a la hora de estar en el entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque un entorno de trabajo nuevo, por ejemplo, tiene muchas amenazas reales. Es decir, puede ser que tú no estés preparado para las demandas del nuevo trabajo, puede ser que los compañeros de trabajo de repente sean mala onda, puede ser que el horario nuevo te sea totalmente, no sé, no te viene bien, ¿no? Entonces, tienes que estar preparado psicológicamente y emocionalmente para confrontar todas aquellas amenazas potencialmente reales, ¿no? Y el miedo te ayuda a eso. Otra cosa es que veamos la otra cara del miedo, el miedo paralizante, ¿no? Pero ya te digo, el miedo es adaptativo. Nos ayuda a adaptarnos al medio y a sobrevivir, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como a nivel no sé, espiritual, ¿no? Es decir, todos tenemos la necesidad de ser amados, de sentirnos aceptados, queridos, de realizarnos en la vida, de sentir que nuestra vida tiene sentido. Ujú. Y el miedo, por ejemplo, que sería el miedo más grande para mí, respondiendo a la pregunta. El miedo a que mi vida no tenga ningún sentido, ese miedo es real. Y hay una amenaza real. La amenaza es que yo viva como una ameba sin dar un significado a mi vida. Entonces, a mí mucha gente me pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? Yo no creo que eso se lo puedas preguntar a otra persona. Creo que debes inyectar significado a tu vida. La pregunta no es tanto el qué, sino el cómo. ¿Cómo inyectamos significado a nuestra vida? ¿Qué opinas de ese miedo? Yo creo que es un miedo que todo el mundo vivimos, como dice Anila, que la Biblia se activa mucho más en la adolescencia y a los 40, porque es cuando eres adolescente, pues es qué voy a hacer de mi vida, ¿no? ¿A dónde jalo? Estoy bien joven, si estoy estudiando lo correcto o no, qué onda? O sea, ¿qué sigue? No, no tengo nada y quiero todo. Y a los 40 es como ya llegas a un punto donde dices, oye, y lo que sigue es igual, o sea, los siguientes 20 o 40 o lo que sea que viva más, va a ser más de lo mismo, está cañón, ¿no? Entonces, pienso que ahí es donde se activan un poquito más los miedos de qué chingado estoy haciendo con mi vida. Mm, Por ejemplo, hay más bien como entender un poco desde el punto de vista psicológico, porque entiendo que hay un miedo al tacle, que es un miedo real, o sea, si tienes enfrente a un pinche samuano de 130 kilos, pues sí, ¿no? Vale la pena tener algún tipo de miedo, pero hay miedos que no son necesariamente una amenaza real, como por ejemplo cuando somos niños, algunos miedo a la oscuridad o mm. incluso hay adultos que duermen con la luz prendida porque siguen teniendo ese miedo, Sí. todo ese tipo de temas que no son una amenaza Ujú. real, como, más que cómo enfrentarlos, cómo es que se forman o se puede como de algún modo trabajar con ellos, porque ese tipo de miedos, pienso yo, y sobre todo a lo mejor del lado masculino, pocas veces los decimos, porque nosotros estamos al mismo tiempo conscientes de que son tan ilógicos, tan irreales, tan nuestra loquera mental que a Ujú. veces ni al terapeuta le decimos, no es que me da miedo, yo qué sé, me da miedo este los patos o las arañas o cosas así, incluso externarlo cuesta mucho trabajo, cuando son miedos no necesariamente del mundo físico, no necesariamente está en la misma realidad de los demás. Claro. Hay dos respuestas que para mí son primarias. La primera es cuando el ser humano no está maduro, cuando está madurando, cuando es niño, por ejemplo, y tiene miedo a la oscuridad, es porque realmente no tiene la capacidad real, porque su cerebro todavía no está formado, de razonar con lógica y sentido común sobre la amenaza real que tiene la oscuridad. Entonces, se supone que un adulto ya con 20, 30 años, porque el cerebro madura hasta los 25 años más o menos, ya sabe que la oscuridad no es una amenaza real. Pero
sabe que en ciertos contextos la oscuridad sí es una amenaza. ¿Por qué? Porque si vas por un callejón a las 2 de la madrugada, sabes que la oscuridad va en tu contra, ya que no percibes lo que hay. Y puede ser que haya una amenaza como un criminal, por ejemplo, ¿no? O un perro que a lo mejor te puede morder, no lo sé. Pero cuando eres pequeño realmente no alcanzas a hacer esa inferencia mental porque no tienes la capacidad de razonamiento que tiene un adulto. Entonces, la primera respuesta sería, evalúa si el miedo que tienes lo arrastras desde una etapa de tu vida, la infancia, en la que tú no tenías la capacidad de razonar sobre el miedo. Y si es así, aplica una evaluación consciente de ese miedo a través del análisis funcional. Es decir, empieza ya a decir, yo reacciono con mucho miedo frente a esto. Vale, un segundo, entiendo que yo reacciono con mucho miedo. ¿Cómo actúo a partir de mi reacción? Actúo de esta forma y de esta otra, y eso genera un impacto en mi vida y en mi ambiente, un impacto negativo, porque cuando uno reacciona con miedo, generalmente el impacto no es positivo, ¿no? Y eso alimenta más el miedo, alimenta más incluso que suceda aquella cosa que nos da miedo, ¿no? Y se produce un círculo vicioso. Hay que romperlo a través de un análisis funcional de ese círculo vicioso, ¿no? La segunda respuesta, ya no me acuerdo, pero básicamente está relacionada con bueno, con el condicionamiento. Es decir, puede ser que me dé miedo un pato porque yo vi cómo asesinaban a una persona en un estanque de patos, ¿no? Y por condicionamiento asocio el asesinato, la amenaza de que te disparen, el olor de la sangre, no sé, todo esto, ¿no? La sordidez con los patos, ¿no? Entonces, el pato, el pobre, no tiene la culpa de nada, pero he hecho un condicionamiento. Cuando eres consciente de ese condicionamiento, puedes empezar a trabajar a descondicionarte, ¿ok? Hay un estímulo aversivo que se asoció con un objeto que en principio no tiene nada que ver y que se convirtió en fóbico, es decir, es un objeto que me da miedo, ¿no? Me produce fobia, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, el miedo con las arañas, ¿no? Generalmente, pero a veces hay que confrontarlo y hay que exponerse. Es decir, eh, hay muchas terapias de exposición, tanto exposición por simulación Ujú. como exposición en vivo, lo cual sé que es una putada, pero se hace poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ¿sabes? Y no hay otros muchos caminos, más allá de la terapia cognitiva, más allá de... Hay que confrontar los miedos y hay que evaluarlos, hay que, hay que entender, hay que conocer, hay que cambiar el esquema mental y hay que confrontar, porque las emociones al final son cosas reactivas, son activadas a partir de sucesos internos y externos. Claro, claro, el gran tema es que actuamos con la emoción y entonces si nos domina la emoción es donde a veces hacemos tarugadas. Pero Claro, claro. en terapia entonces un buen terapeuta puede apoyar a alguien a llevar esos miedos, sean reales o no tan reales, pero como a guiarlo hacia un proceso donde esté más más como en paz con sus miedos, porque pienso que hay unos que no se quitan del todo, sino como que se trabajan para poder vivir y ser funcional con ellos. Claro. Cabe decir que hay miedos que son adaptativos y miedos que no lo son. Entonces, si un miedo es adaptativo, el terapeuta te enseña a usarlo para sacar tu potencial. Si tú tienes miedo, por ejemplo, a, ¿qué te digo yo?, a ser autónomo, a tener tu propia empresa, pero tú quieres ser empresario, te va a enseñar a manejar ese miedo para evaluar las amenazas reales del alcance real de todo lo que vas a hacer. Tengo miedo a perder dinero. Bueno, pues vamos a evaluar tu situación financiera, vamos a evaluar tus ingresos, un balance de ingresos y gastos, y tú tienes el control financiero de tu empresa y de tu casa. Cuando tú sientes esa seguridad frente a las finanzas, es cuando ya estás preparado a lidiar con ese miedo. Claro. Pero si no tienes una estrategia de cómo confrontar el miedo a perder tu dinero, por ejemplo, que está asociado con la empresa, no tienes la capacidad de controlar tú ese miedo. El miedo te controla a ti porque no estás implementando una estrategia que te lleve a controlar las amenazas. Entonces, el Claro. terapeuta te ayuda a controlar esas amenazas a partir de una estructura vital funcional con respecto a aquello que te da miedo. Pero si el miedo no es adaptativo y es disfuncional, ojo, hay que evaluar por qué tienes ese miedo. Son dos casos diferentes. Claro, y un terapeuta puede ayudar con ambos, ¿no? Claro,
Claro. Desde una perspectiva, la psicología es más práctica, psicología, digamos, psicología positiva, psicología del trabajo, psicología aplicada con coaching, etcétera, ¿no? Y desde otra perspectiva es puramente psicología clínica, porque ya sí hay, digamos, un tratamiento con un diagnóstico. El diagnóstico puede ser, no sé, trastorno de pánico, por decir. Entonces, o fobia, y ya habría que ver si es generalizada o específica, etcétera. Entonces, si hay un diagnóstico, tiene que aplicarse un protocolo de tratamiento. Pero si no hay un diagnóstico, el psicólogo te puede ayudar a tomar el control de tu vida, que al final es eso, tu vida emocional, tu vida psicológica, tu vida incluso libidinal, es decir, tener la voluntad de hacer las cosas, porque muchos de nosotros decimos, ¡buah, yo quiero trabajar! Y después no tengo, estoy agotado todo el día, no tengo energías, ¿no? Para tirar. Entonces, el psicólogo te ayuda a, digamos, renovarte libidinalmente, tener esas ganas de comerte el mundo, ¿no? Mm, ¿Cuál es la cuestión es, ¿qué es aquello que te desvitaliza en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. Entonces, el terapeuta sí te puede ayudar, ok. siempre que esté cualificado para ello, porque hay psicólogos clínicos, por ejemplo, que te van a decir, oye, este no es mi campo, te llevo a otro psicólogo. O incluso a un coach, ¿no? Hay coaches buenos y hay especialistas en todos los campos. No por ser psicólogo eres mejor, o sea, muchas veces vemos eso, ¿no? Claro, Hay coaches que son buenísimos y que son malísimos, y hay terapeutas y psicólogos que son buenísimos y no tan buenos. claro. Y también dentro de ese rango, pues habrá personas que conectan más con unos o con otros. Creo que también es importante a veces Claro, entender que a lo mejor es un psicoterapeuta súper prestigioso y famoso y en TikTok y sale en la tele, y wow, credenciales, Harvard, y hay gente que va con esa persona y no conecta y no fluye la terapia y ahí no es, ¿no? Entonces vale acomodarse con el que a uno le haga más sentido y que empiece a ver uno mejorías también, porque de repente nos podemos poner con terapeutas que sean super barcos. Y sí, sí voy a terapia, no he avanzado un carajo en 8 años, pero yo voy a terapia, ¿no? Entonces, claro. no caer ni de un lado ni del otro y que se vale encajar con el que a ti te acomode mejor, aunque no sea el de Harvard, que todo el mundo aplaude y demás, eso no importa tanto. Claro, porque imagina que tienes mucho miedo a llevar tu empresa, como dije antes, y te vas a un psicólogo clínico especializado en oncología. A ver, a lo mejor necesitas más un coach empresarial. Claro, Eh, claro. Es como no sé, un cirujano especializado en oncología, ¿no? Y lo que tú tienes es fimosis. Es decir, a lo mejor es un cirujano buenísimo, pero no está para eso. Claro, es otra cosa. Sí, entiendo. Exactamente. Sí, porque como, imagínate que se equivoca, tío. Claro, no, no, no. Y pienso también que hay miedos que a veces creo que también vale la pena uno solito, como decimos en México, agarrarse los huevos y hacer las cosas. Que hay miedos que, sí hay algunos, por supuesto, que a lo mejor llevan muchos años y tal, y necesitan terapia, y necesitan un proceso y necesitan tiempo. Pero también hay otros que creo que uno mismo puede vencer solito. Ujú. Uno mismo se puede aventar y romperlo. Cuesta trabajo, por supuesto, cuesta esfuerzo y la mente dice, no, 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 detente, dale la vuelta, pero por ejemplo, yo tuve un accidente hace como unos 4 años en carro Ujú. y lo que me daba miedo era no tener miedo de volver a agarrar un carro, no era como me va a dar mucho miedo volver a manejar. Y lo que hice fue al otro día volver a manejar en carretera, que es donde pasó el accidente. Entonces fue como eh, aventarse a romper y vencer el miedo de una manera inmediata. Yo no quería que pasara mucho tiempo, ir con la terapeuta y poco a poco, yo quería ya, ¿no? A veces no es lo más razonable, lo más aconsejable, pero hay veces donde uno mismo sabe que puede y es ese tema como de romper el miedo, vencer el miedo y darle, aventarse un poquito más, no esperarse tanto al proceso. Sí, si uno, pienso que si uno está con la posibilidad y sobre todo uno sabe que puede, Ujú. vale la pena aventarse. Claro, eso sería un metamiedo, tener miedo a tener miedo. Claro, claro, sí, Sí, es sí, ya otro nivel de miedo. sí. Sí, pero al final es como las metapreocupaciones que también se contemplan en psicología clínica. Tú cuando haces una entrevista psicológica, tú tienes que evaluar si hay
preocupaciones o metamiedos. Es una Claro. de las cosas que evalúas como psicólogo. Ujú. Entonces, porque la metapreocupación es más típica de la ansiedad. Ok, sí, yo soy muy ansioso, sí. Pues, si tú estás preparado para decir, voy a confrontar mi metamiedo, hazlo, porque Claro. te vas a ahorrar que sentiste un miedo, como tú has dicho, que al final sea mucho más difícil de quitar, de agarrado ya y ha echado sus raíces, ¿no? Lo mejor es Exacto. quitar la semilla cuando es pequeña. Exacto. Cuando es semilla, órale, vámonos, ¿cómo va? Eh, eso exactamente. Muy bien, vamos con el Sí, siguiente. le damos. No, no veo si hay preguntas, pero si hay, ahí me dices. Vale, Solo vi estupendo. que escribían ahí Yo creo que flores, pero ya no vi preguntas. ahora mismo no hay preguntas. A ver, Perfecto. musicoterapia, ¿funciona? Pues sí, no. Yo no he tomado exactamente musicoterapia, pero he estado con constante contacto con la música y me parece que para ciertos temas sí, creo yo que hay como ciertos perfiles muy conectados con las artes, por ejemplo, viéndolo del lado de vista de la astrología, signos que conectan mucho más con la parte artística, a lo mejor Tauro, Libra, un Leo, puede servirles mucho a través del arte conectar y dejarse fluir. Pienso yo que, por ejemplo, un modo de procesar el trauma inicia con sacarlo de tu cuerpo, con exponerlo de algún modo al mundo afuera. A veces es diciéndolo, a veces es moviéndote, o hay terapias incluso que golpeas. Yo he hecho esa, golpea sacos de box. Pero habrá personas que digan, no, yo quiero golpear un saco de box, yo quiero hacer algo más sutil o más artístico porque me fluye más de esa manera. No soy capaz tanto de hablar la cosa que pasó, Ujú. no soy capaz, a lo mejor no me siento cómodo golpeando un saco de box, pero sí me siento cómodo tocando un instrumento, o cantando, sacándolo por otro medio. Para ese tipo de perfiles pienso que es muy útil. Ujú. Y por el otro lado, un tipo de perfil que no conecta nada con el arte o le cuesta mucho trabajo, como un Capricornio, un Virgo, así generalizando porque depende de la carta de cada quien, pero que les cuesta más trabajo esa parte, y es como hacerse de una herramienta que tuerce completamente el modo estándar de manejarse de la persona. Y entonces, como es algo nuevo, algo diferente, algo disruptivo, me hace moverme, me hace sacar eso de algún modo. Yo pienso que en esos dos tipos de perfiles puede funcionar bastante bien. En general creo que puede servir, pero para ellos me parecería bastante útil, o como empoderante incluso. Wow. Eh, yo creo que la musicoterapia está muy relacionada con la belleza por un lado y con la distensión por el otro. Es decir, y las terapias artísticas, ¿no? Yo no diría que son terapias clínicas como tal, porque tú no sabes si con musicoterapia la persona va a curarse o no, ¿no? Pero sí es una terapia que puede ayudar porque lo que aporta es, digamos, trabajar con la tensión que tenemos. Es decir, por ejemplo, una música bella te aporta una distensión con respecto a lo que es la ira, ¿no? Se pueden trabajar emociones que sean de tensión con terapias artísticas que generen distensión. Por ejemplo, lo que te has dicho, lo disruptivo. Si tú haces un cuadro que sea un grito, ¿no? Un grito sordo, sórdido, banal, vulgar incluso, ¿no? Que sean como golpes de sangre, ¿no? Golpes de heces y Sí, ¡buah! No sé qué. Algo lo más vulgar del mundo, pero es un acto de catarsis. Te estás claro. liberando de ese maldito ex que te hizo tanto daño, ¿no? Y estás volcándolo en el cuadro, ¿no? Y cuando lo ves te pasa lo mismo, ¿no? Es como, esto es lo que yo llevo dentro, ¿no? Y esto es lo que está gritando dentro de mí. Yo creo que el arte es muy útil para conectar con esas emociones que están en tensión y de alguna forma llevarlas al alivio, a la distensión. El igual que el cine, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos una Mm, película, tenemos empatía por los personajes, lo que le pasa a los personajes nos pasa a nosotros si la peli es buena, ¿vale? Y de alguna forma hacemos un viaje emocional y psicológico que a veces nos lleva a derroteros patológicos incluso, pero a veces no, ¿no? Entonces, no voy a evaluar moralmente el cine, ni mucho menos, ni el arte, pero en términos de terapia, por ejemplo, la música muchas veces nos ayuda a llorar, a sanar. ¿Por qué? Porque aporta belleza. Para mí el concepto de belleza es muy importante. mm, La belleza no es estética, o sea, son dos cosas diferentes.
A veces la belleza está en lo no estético y eso es muy importante. Un arpa con una flauta te pueden llevar a una sensación de amor, a una sensación de equilibrio, de paz, de bienestar que tú no sabías adquirir por ti mismo, ¿no? Y una música, por ejemplo, que sea totalmente, bueno, que sea ruidosa, que sea atonal o que sea, no sé, una música que genere crispación, que tenga tensión interna, que las armonías no sean armónicas, que sean inarmónicas. Todo eso te lleva a una sensación que a nivel lúdico, por ejemplo, como ver una película de terror, ¿no? A nivel lúdico, pues puede ser algo divertido porque sabes que es ficción, pero que a nivel terapéutico te puede llevar a la tensión, a lo contrario. ¿Aportar tensión puede ser productivo? Es una buena pregunta. Generalmente no lo es. Ujú. Generalmente no lo es. A no ser que busquemos una catarsis, busquemos un acto en una especie de ritual iniciático, ¿no? Hacia algo, de sacar algo que está dentro de la persona. Es decir, que podemos manejar el arte para crear efectos en las personas que sean terapéuticos. Ya luego está la teoría de si los sonidos están en una frecuencia vibracional y tal, no sé qué. Si escuchas una cosa a 44 kHz o si lo escuchas te genera diferentes estados de... Eso ya son otras hipótesis y teorías, ¿no? Pero yo no me metería ahí. Es decir, la musicoterapia al final se relaciona más con el manejo de los sonidos para abrir las emociones, ¿no? Y yo creo que eso sí es cierto. Eso ocurre. Lo que ocurre es que no es una terapia como tal, es una ayuda. Claro, bueno, no sé si es una terapia, pero funciona. Por ejemplo, no estoy diagnosticado y nadie me ha dicho que tengo como ADHD, pero yo pienso que algo por ahí tengo porque soy muy disperso de repente. Y, por ejemplo, en escenarios donde usualmente me encuentro como en estrés, Ujú, opté por poner música. Hay un canal en YouTube que se llama Lo-Fi Girl, son beats muy lentos, repetitivos, una música con un cierto volumen, como música repetitiva, tranquilita. Y eso lo que a mí me ayuda es, aunque esté en ambientes estresantes, me calma, me relaja, o me mantiene como más concentrado. Entonces, no sé si es propiamente la música o la ujú, vibración, porque recordemos que al final todo sonido es vibración y nosotros también somos vibración, me ayuda como ujú. a mantenerme más equilibrado. Entonces, yo pienso que ayudarse a este tipo de herramientas que a veces no son como las oficiales o las científicas, pero si te sirve, pues úsala, si te funciona, está perfecto. Igual sacar a través de la música, me acuerdo mucho estando en una compañía en mis primeros trabajos que me sentía muy estresado, no me gustaba, me ponían tenía que usar traje y corbata todo el día, me choca y tenía que estar en un horario específico, así horroroso, horroroso. Para mí habrá muchos Capricornios a los que les funciona, a mí no. Y me estresaba mucho y entonces en esa época empecé a tomar clases de batería. Nunca fui bueno, pero lo que me servía mucho era dar unos madrazotes al bombo y madrazos y no ruido, porque estaba en Yamaha y son muy japoneses, muy estructurados, pero sí como a sacar a través de lo cinético. Entonces, pienso yo que también depende del tipo de lenguaje corporal que tenga cada quien, ¿no? Yo pienso que soy muy cinético y golpeo y hago cosas así, golpeo baquetas, no golpeo a nadie. Pero eso puede funcionar o puede servir también. A veces no es tan estructurado como ir con un profesional de la musicoterapia con certificado no sé dónde, sino que uno mismo puede encontrarse modos a través de la música de liberar tensión, de relajarse con música de cierto tipo, es decir, utilizar la música como una herramienta, como un coadyuvante a ciertos temas o Ujú. potencializadores. Si tengo que hacer una propuesta muy importante para un cliente y tiene que ser muy exacta y demás, pongo este tipo de música lo-fi que me hace concentrarme mejor y me ayuda. Si bien no es un canal oficial, funciona, o a mí me funciona. Claro, pero es que está demostrado que, por ejemplo, o sea, estoy fatal. Las frecuencias del bajo, por ejemplo, Ujú. generan un efecto diferente a las frecuencias, por ejemplo, de la guitarra, que Mm. son medios. Eso es decir, que realmente todo tiene su función. Y si ecualizas mal, es decir, si tú metes demasiado agudo y demasiado poco grave, generas malestar, porque realmente el cerebro, el oído, aguanta unas frecuencias.
Sí, Entonces, en las películas de terror, por ejemplo, se manejan los sonidos y la música de forma que te genere malestar físico, porque claro, sabemos cómo crear malestar físico usando frecuencias concretas. claro. Entonces, también, pues también sabemos hacer lo contrario, sabemos cómo crear bienestar físico con unas frecuencias concretas. Claro. Y como tú has dicho, las frecuencias que están digamos, en un rango grave, son frecuencias que generalmente generan una sensación de seguridad, de estoy en camita, estoy en casita con la chimenea, ¿no? O sea, Ujú. son frecuencias que son un colchón, ¿no? Entonces, Eso. realmente, sí, sí, realmente, aparte del factor psicológico de la música que existe, hay un factor puramente psicofísico, es decir, que te genera sensaciones, sensaciones que al final son estímulos, ¿no? Y sí, hay una realidad que también es científica, pero no todo lo que es real es científico y no todo lo que es científico es real. Sí. ¿Por qué? Porque realmente en el campo experimental se está constantemente se está avanzando y muchas veces cambian los paradigmas y lo que pensábamos que era correcto ya no lo es y viceversa. Lo importante es que hay una verdad en torno al arte y a la sanación, aunque Ujú. sea simplemente bienestar, generar bienestar. Yo antes estaba hablando con un amigo sobre el último disco de Linkin Park, sobre las canciones de Linkin Park. Ok. ¿Vale? Realmente, mucha gente infravalora ese tipo de bandas, porque son bandas que aparecen, que tienen canciones de 4 minutos y que son bueno, que son radioformulísticas, que tienen ya, ¿no? Empieza con la melodía principal, luego viene la estrofa, luego el puente, luego el estribillo, tal, y acaba el tema. Y siempre igual. Es decir, no Sí, busques en un disco de Linkin Park algo experimental de 27 minutos, ¿no? Pero claro. no hace falta, porque son canciones que funcionan. Es decir, yo cuando estoy de viaje y necesito un estímulo, una energía tal, muchas veces lo uso como si fueran píldoras. Me pongo un temazo y es como... Es como, Dios, estoy vivo, me siento enamorado de la vida. Claro. Realmente, incluso la música tiene ese factor ritualístico, ¿no? De estoy conectando con algo que me está Sí, aportando un cambio, tío, interno. claro. Claro. Claro, Entonces, por ejemplo, más allá de la adelante. musicoterapia, más allá de la musicoterapia, es que la música es para mí algo esencial para generar bienestar e invocar estados de ánimo. Sí, creo que es una gran herramienta, como un poquito agregando, por ejemplo, yo cuando voy al gimnasio no puedo, o sea, si se me olvidan los audífonos es como, el horror total. Para empezar, porque me distraigo mucho, porque habla la gente y me distraigo y me molesto y me pongo de malas. Y luego yo necesito poner música que me ayude a hacer ejercicio. De hecho, muchas veces amigos les digo, pásame rolas que no conozca para poner en el gimnasio. Pero usualmente necesito un cierto beat. Necesito, por ejemplo, pongo reggaetón, he puesto rancheras, pongo Juan Gabriel, pero necesito música que a mí me mueva emocionalmente para darle al gimnasio. No pongo baladas, no pongo cosas así. Si estoy trabajando, ahí sí, a lo mejor de repente pongo baladas o música que yo conozco de años y años. Así, el primer disco de Shakira que me lo sé al derecho y al revés, lo pongo porque a mí me causa un estado de ánimo de concentración y de tranquilidad. Entonces sí, puedes usar la música para provocarte diferentes estados de ánimo de acuerdo a lo que tú requieres. También pienso que hay personas que no conectan con la música. Mi mejor amigo no sé si me está oyendo ahorita, pero él no sé cómo, pero de verdad no conecta. O sea, no pone música, va en el carro callado. Y así le funciona. O sea, para él está bien eso, pero para quienes sí conectamos, pienso que sí lo podemos usar como una herramienta y que no hay que tomarlo así como a la ligera, sino más bien aprovechar la herramienta, ¿no? Entonces, si sé que soy flojo para pararme, pues en la mañana pongo una música que me ayude a estar en el estado que me conviene para la mañana. Si sé que me da flojera hacer ejercicio, pues pongo música que me ayude a moverme más. Y si sé que soy distraído, pongo música que me enfoque. Temas así como usar la música para beneficiarnos. Wow. ¿Tu amigo tiene alma? Creo que no, a veces lo dudo un poco. Como le gustan los gatos, no sé. Eh, ¿Y es pelirrojo? No es pelirrojo. Ah, bueno, no encaja del todo. Hacemos un estudio de si mi amigo tiene alma. Estaría interesante. Eh, pero es una cuestión súper interesante. O sea, ¿cómo puede ser que haya gente que no conecte con la música? Es una cuestión.
Al final es una cuestión de aquí. Sí, Ya está, es simple, es sí. simple. No se activan circuitos neuronales cuando escuchas una canción. Ya, no pasa nada. Pero es la parte interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, como digo, saliendo un poquito del tema, pero cómo hay personas, yo no concibo eso, cómo hay personas que no tienen diálogo interno y parece que son reales. Creo que es como por un porcentaje mínimo. Yo hablo todo el tiempo conmigo mismo. A veces me digo cosas gachas, cosas bonitas, de todo, pero hablo conmigo mucho. Pero hay un porcentaje de las personas que está demostrado que no, que es como si adentro no hubiera nadie, ¿no? Cuando yo adentro todo el tiempo me tengo a mí, así pienso que debe de haber personas que lo que dicen no tienen a lo mejor o no la han desarrollado esa sensibilidad para conectar los circuitos neuronales con la vibración que viene de los oídos, ¿no? Está curioso. Wow. Me pregunto si es una cosa de, o sea, nurture versus nature, si es una cosa que ellos nacen así, o bien se han cultivado en un ambiente que les ha quitado la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Muy interesante punto. Sí, yo también, a mí también me gustaría estudiarlo porque me parece muy, muy, muy interesante. Sí. Bien, ¿cuál es la forma más fácil de meditar? Ah, la madre, pues depende de cada quien, ¿no? Porque eh, pues no sé, habrá quien le funcione. Creo que hablamos ya un poquito de meditación en el primer episodio, pero hay personas que meditan en completo silencio, con música zen, sus pants Lululemon, el incienso carísimo. Padre, está bien, si le funciona está chido. Hay personas que meditan sin pensarlo, pero en el carro. Hay personas que meditan, yo por ejemplo lo puedo hacer en la regadera y ahí se me ocurren ideas, ¿no? A Hay mí también. personas, ¿a ti también? Sí. Que meditan cantando. Hay personas que, o sea, hay muchos tipos de meditaciones, depende de cada quien, o sea, ahí sí no diría que hay un mejor tipo de meditación, el mejor modo de meditar es el que mejor te permita a ti estar en una disposición mental para hacer la meditación, pero no hay una regla, y más bien creo que poner una regla sería a veces contraproducente para meditar. Pienso yo eso. Wow. Oye, qué rebelde eres, ¿no? Es que soy acuario, no es cierto. Eres un fuera de la ley, sin normas. ¿Tú qué opinas? A mí me plantea un dilema esta pregunta, tío, porque Wow, como porque instructor de meditación tengo una respuesta, pero a mí no me satisface. Entonces, ujú, para mí la respuesta más sencilla sería la observación del acto y con la observación del acto el saber que tú no eres lo que haces. Por ejemplo, tú no eres el pensar. Cuando decimos ujú, yo pienso, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, no sé, relájate, o sea, siéntate y observa tu cuerpo, ¿no? Y ya estás disociándote del cuerpo, porque tú observas el cuerpo. Ujú, Es decir, para mí, la meditación más sencilla sería observar el cuerpo, porque eso implica que hay una conciencia corporal que se disocia de la conciencia no corporal. Hostia, qué complicado, ¿no? sí, Pero, o sí, sea, un pero poco. explicado es muy complicado, pero realmente es la forma más fácil de meditar es sentirte. Y sintiéndote, te das cuenta que tú no eres aquello que sientes. Claro. Es decir, esa conciencia de decir, estoy yo y después lo que siento, lo que pienso, lo que hago, etcétera, etcétera. Claro, completamente Porque de acuerdo. realmente la meditación es una forma de observación. Sí, y es que se puede llevar a cualquier terreno. Ahorita que lo estabas comentando, se me ocurre, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el shibari, que es estos amarres con nudos que hacen en el cuerpo. Y, por ejemplo, como uno de los niveles más complejos es que amarran a la persona y la cuelgan, la suspenden, así Ujú, completamente amarrada, la suspenden de las cuerdas. Y hay personas que se quedan ahí por horas, ¿no? Y ujú. entonces yo pienso, esa persona, aun cuando está en una posición incómoda, chueco, que le aprietan los nudos, tal, está meditando porque no hay otro modo de estar
tranquilo, suspendido de esa manera, ¿no? Y no hay un modo, no se me ocurre un modo más disruptivo que la señora con sus pants Lululemon en flor de loto con el incienso así haciendo om, om, om. Eso es el otro extremo, ¿no? Pero los dos están meditando. Entonces, sí, me hace sentido. Lo que te ayude a estarte observando, a estar en presencia, la yoga, por ejemplo, que más allá de hacer las posiciones y el rollo, que está muy padre, pero más allá de eso es estar presente. Lo que te ayuda a estar presente, eso está bien. Y no dejar que te diga, no, es que si no tienes tu incienso, el copal y tus pants, tal, no, no estás meditando. Pues no. O es que solo puedes meditar en silencio, tampoco. Hay quien medita con música. O es que solo puedes meditar no, en ciertas condiciones. Pues no lo sé, yo creo que depende de cada quien. Realmente el hecho de necesitar algo para meditar hace que sea una forma difícil de meditar. A ver si me explico. Ujú. Si tú necesitas, si necesitas incienso para meditar, ya estás creando una forma de meditar demasiado complicada. Si tú necesitas música para meditar, tu forma de meditar es muy loca, es muy complicada. Otra cosa es que hayas añadido la música a tu proceso de meditación. Es una forma de enriquecerte, ¿no? Pero realmente la meditación debe ser lo mínimo, debe ser algo mínimo, debe partir del mínimo común múltiplo. Entonces, realmente tú deberías tener la capacidad, debería no obligatorio, no normativo, de meditar en cualquier circunstancia de tu vida, incluso si estás, como con Shibari, colgado de las cuerdas. Claro, De alguna forma, el manejo de las cuerdas es una forma también de meditar. Es un arte sí. que se aplica de alguna forma en un contexto, ¿no? Que pocos entienden y que muchos ven simplemente como un acto de, no sé, de ser disruptivo, ¿no? Mm. En la intimidad. Pero que realmente meditar lo llevas contigo, tío. No necesitas ni ropa, ni condiciones. Yo me he leído 800.000 millones de libros de meditación, ¿no? De- Aprox. y y básicamente casi todos, el 99% te dice, ¿qué necesitas para meditar? Un lugar tranquilo, un clima que esté entre 20 y 25 grados, una brisa, tal, o sea, y al final tú dices, no, o sea, a ver, sí, claro, sí, hace falta, sí, en el dentista. Claro, por ejemplo, porque meditar te ayuda a mantener un estado interno de paz. Ujú. Pero realmente la meditación es una observación que tú puedes hacer en cualquier momento, incluso con el objeto que es tu cuerpo, el objeto que es tu mente, con las puertas de los sentidos, como dice la meditación en Vipassana, ¿no? Entonces, realmente tenemos lo necesario para meditar. Si añadimos cosas, al final se nos complica demasiado. Pero, como tú has dicho, realmente cada persona empieza a encontrar su estímulo preferente para entrar en estados inducidos de forma rápida, ¿sabes? Claro. Y creo que ahí es donde cabe la oportunidad de, o sea, sí entiendo que el deber ser es que no necesites nada, estoy de acuerdo con eso, pero usualmente en el camino nos ayudamos de herramientas y entonces en lo que descubro cómo llegar a ese punto donde medito sin necesidad de nada, a lo mejor en una etapa de mi camino meditativo uso música y a lo mejor en otro uso incienso y a lo mejor en otro uso shibari y a lo mejor en el otro lavo los trastes y a lo mejor no importa, pero el tema es llegar a ese punto y si no llegas tampoco importa porque ya meditaste mucho en el camino. Mm, Como no limitarse ni a necesitar ni a no necesitar, porque pienso que sería la contraparte. Ah, entonces si pongo música no estoy meditando, no lo estoy haciendo bien. No, pues si ahorita te está funcionando, pon tu música. No es lo ideal, pero si te funciona, dale, o sea, también no pasa nada, ¿no? Yo pienso eso, como un extremo es necesitar la música, y es que sin música no medito, y el otro es, no, 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 es que si necesitas la música, ya no estás meditando, como tratar de estar en medio y habrá días para la misma persona que a lo mejor medita con metal y para otro y otro día medita con los panchos, ¿no? Y ya va a depender de cada quien, pienso yo. Yo medito con metal y con los panchos, o sea que, o sea, realmente, Deberías de hacer unas rolas de metal con los panchos, sería una muy buena idea. Dios, buenísimo, sí. Sí, Mira, por ¿eh? ejemplo, sí, la verdad que sí. Lavando loza, dice.
aquí pamiolística, realmente sí, porque sientes la tibieza del agua, sientes lo espumoso del jabón. Realmente puedes usar la puerta del sentido del tacto para meditar lavando loza. Yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué puerta tengo que abrir? Es decir, desde la perspectiva vipassana, nosotros usamos puertas que están siempre disponibles para poder acceder a la observación consciente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en una meditación que estaba haciendo en pleno campo abierto, recuerdo que dije, y abrimos la puerta del sentido del oído. Y de repente se escuchó un campanero de lejos. Clon, clon. Y dije, wow, tengo contratado a sueldo el tío Al del de campanario, ¿sabes? campanero, wow, qué europeo, porque en México hubiéramos oído, se compra, no el gas, es muy europeo tu campanero. Sí, fue bastante mágico. Entonces, realmente, en una meditación, si eres instructor, puedes usar esas técnicas, por ejemplo, para programar unos sonidos. Estás escuchando, por ejemplo, una lluvia, abrimos la puerta de los sentidos y metes ahí la campana. Clon, clon, el de las verduras. Claro, realmente todo puede meterse dentro del proceso de meditación. Si tú, por ejemplo, si te pica mucho, si te pica, no sé, la pierna, tú dices, abro la puerta del sentido del tacto y disfruto de la observación porque yo no soy el picor y yo no soy la pierna. Y puedes observar, si tienes un poquito de técnica, que el picor se va yendo poco a poco. Sí, sí es cierto, sí. Eh, entonces, podemos convertirnos en masters de abrir y cerrar puertas de los sentidos como una forma sencilla de meditar en el sentido que es sencillo porque no necesitamos nada agregado. Otra cosa es que, digamos, abro la puerta del sentido del oído con Linkin Park. Ok, vale, úsalo, ¿sabes? Con los panchos, sí. Con los panchos. Sí, que al final acabarás bailando así. ¿Sabes? Con el requinto, sí. Claro, eso Sí, sí, está sí. claro. Me parece Eh, interesante, me acordé, perdón, adelante. no, dale, dale, habla, por favor. Me acordé de ahorita que estabas comentando eso de la pierna, yo estudié en algún momento kendo, que es este arte de la Buenísimo. espada japonesa, pero obviamente pues no te dan una espada para entrenar, usas una de bambú y el maestro trae su espada de bambú. Entonces me acuerdo cuando yo estudiaba con este maestro en la UNAM en México, que él te daba varazos si hacías algo mal, ¿no? O si la regabas. Y entonces una parte del entrenamiento era cuando te colocaban el bogu, que es como armadura samurái, ya ahí te pegan, tienes protecciones, pero ya te pegan. Primero te colocas un pañuelo para absorber el sudor, porque estás sudando muchísimo, debería ser eso de cardio, fíjate. Sudas mucho, entonces el maestro te decía, como es un pedote ponerte la máscara y todo el rollo, es amárrate bien el paliacate ese, ponte bien la máscara y te aguantas, papi, porque no te la puedes estar quita y póncate que te da comezón. Se te va a meter sudor al ojo, te van a arder, te van a chillar, te va a dar comezón, todo va a pasar y no puedes hacer absolutamente nada, porque además si te quita esa madre te doy un embarazo. Y entonces ahí tenemos que aplicar mucho la presencia y sí, es con tu mente, sí me está ardiendo, me está doliendo y con mi misma mente yo me quito esa sensación, yo me quito esa Eso es. incomodidad porque, aparte de que me da el embarazo, no puedo, o sea, literalmente no me puedo quitar esta madre, me voy a tardar al menos unos 3 4 minutos en deshacer todos los nudos, o sea, es imposible. Entonces ahí era mucho aplicar esa parte de estar presente y con tu mente manipular los sentidos para que fuera menos molesto, menos incómodo y lo tenías que hacer, ¿no? Entonces, digo, es una situación un poquito muy particular, pero eso lo podemos hacer con cualquier cosa en nuestra vida y la meditación nos ayuda mucho a eso. Me pareció muy interesante eso que dijiste. Si te puedes ayudar a quitar la comezón o la incomodidad del sudor en el ojo, pues te puedes también quitar otras cosas que hay en tu vida que te incomodan o te molestan. A mí me pasa mucho, yo soy asmático y antes de tener crisis de asma y demás, que no tengo desde hace mucho tiempo, pero hay días que estoy un poquito más, porque tengo
una capacidad pulmonar menor que la del resto de gente. Oh. Por ejemplo, cantar me viene muy bien porque lo que hago es ampliar mi capacidad pulmonar y demás. Pero, por ejemplo, después del COVID, lo pasé mal porque tenía muy poca capacidad Mm. pulmonar y un par de conciertos que hice y demás, pues lo hice con poca capacidad pulmonar por el COVID y se nota a la hora de cantar. Entonces, meditar viene muy bien, por ejemplo, para el asma, porque realmente cuando tienes los bronquios inflamados, obviamente no es sustitutivo de un tratamiento, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero cuando no estás mal, pero no estás bien del todo, meditar te capacita para entrenarte en la relajación muscular y con ello también el cambio de tensión a distensión en los bronquios, en los pulmones, etcétera. De forma que yo, por ejemplo, si noto, cuando respiro un poquito agitado y tal, digo, ok, medito, observo y me quito el picor, ¿no? Del asma, por Ujú. decirlo así, y realmente entro en un estado de hipoventilación, que es lo necesario, porque solemos respirar demasiado. Es decir, respiramos generalmente rápido y de forma superficial, ¿vale? Y generalmente respiramos mal porque no hipoventilamos. Hay que respirar de una forma pausada, lenta y profunda. Entonces, realmente cuando empiezas a meditar en ese picor que son los pulmones, es un poco raro, ¿no? Pero realmente yo creo que se entiende el concepto. Sí, sí. Es cuando el cuerpo, en lugar de luchar contra ese malestar, empieza a relajarse y empieza a entrar en otro estado. Y el malestar se va y empiezas a respirar mejor. Entonces, realmente la observación del cuerpo, la conciencia corporal en la meditación, que el cuerpo lo tenemos siempre. Tú no te puedes decir, bueno, me voy a salir del cuerpo un rato y te sales del cuerpo. ¿Vale? Sí. No puedes. El tema es, hola Black, el tema es la forma más fácil para meditar y para cambiar nuestro estado de ánimo y demás. Hacer así como, ¡pam! Voy a cambiar, me siento triste, voy a hacer así, me voy a sentir menos triste, ¿no? La forma más rápida de meditar, por decirlo así, ¿no? No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Entonces, realmente, cuando entendemos que la puerta de los sentidos, como dicen en Vipassana, en la meditación budista, ¿no? Se pueden emplear, podemos sentir el tacto, podemos sentir, por ejemplo, cómo se siente el cuerpo por dentro, la temperatura, podemos observar un objeto, podemos escuchar la puerta del sentido del oído o incluso de la mente, que es una puerta de los sentidos, según la meditación vipassana. Ujú. Todo eso se puede emplear para cambiar nuestro estado de ánimo y además para eliminar tensiones. Yo creo que es lo más conveniente, ¿no? Aprender eso primero y luego ya meterse en inciensos y flores de loto, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú has meditado alguna vez con flor de loto? No puedo hacer a flor de loto, las patas no me dan, pero lo he intentado. Yo hago media flor de loto, sí. Yo creo que un cuarto de flor de loto, sí, no, como heredé las piernas de mi mamá, no me dan las patas. O sea, sí lo puedo hacer, pero no tengo la flexibilidad. Pero sí, yo Ah, pienso que practicándolo lo lograré quizá en unos 20 años, por ahí vamos viendo. bueno, no hace falta, se puede meditar tumbado, o sea que tampoco. Muy bien. Me ha encantado lo que has dicho del kendo, tío. O sea, es decir, yo es que el enfoque oriental es completamente diferente al occidental, ¿sabes? Sí, sí. Se- se te- realmente hay una especie de. La gente tiende a pensar que hay posturas que son para meditar y posturas que no, y eso es una cosa muy relativa. Siempre solemos pensar que hacemos mal la meditación porque es que no me he puesto en la postura Ujú, correcta, que ujú. no. Y todo eso es, al final, losas mentales que nos ponemos para sentirnos mal porque no somos como deberíamos ser a la hora de meditar. Y es que meditar, tío, es un acto que en el fondo es tan natural como el de comer, por decir. Es decir, que nadie te diga, más allá de come con la boca cerrada, ¿vale? Que, ¿sabes? Que en tu intimidad, que nadie te diga cómo hacer las cosas más allá de lo puramente formal, ¿no? Entonces, meditar es una cosa súper íntima, tío. Es súper Claro. íntima. Hay gente
como te has dicho, hay gente que medita en silencio, hay gente que medita con ruido, hay gente que medita. Por eso yo animo a la gente a través de la puerta de los sentidos, es decir, de usar el tacto, el oído, la vista, o la observación de la mente, o sentir la temperatura corporal, sentir cómo late el corazón, encontrar su forma guay, ¿no? De decir, estoy entrando en... Tenía mucho miedo, por ejemplo, la gente que tiene pánico, tiene que aprender a observar su cuerpo. O Claro. puede aprender a observar su cuerpo, ¿no? No en el momento del pánico, pero como una forma de estrechar ese lazo, ¿no? Es decir, Sí, familiarizarse también con los efectos, con aquellas consecuencias corporales que tiene el pánico, ¿no? claro. Entonces, cuando uno se familiariza más con el cuerpo, cómo se siente, dónde le duele, por ejemplo, va tomando conciencia de qué posturas le hacen daño. Muchas veces estamos al ordenador y estamos así, ¿no? Y nos duele después la espalda. Sí, tenemos, ¿Por qué no en la espalda así, nada más ando así, sí? claro, claro. Entonces la meditación vale también para eso, para, uy, estoy observando que me duele la espalda ya, estoy forzando, ¿no? Así que me parece muy interesante la observación del cuerpo como forma más fácil de meditar. Creo que la yoga es una gran herramienta para eso, yo pienso que las posturas de yoga, más que poner la pata acá y hacer todos sus desmadres, que está muy padre, Eso es está genial. estar presente, es ayudarte a estar presente, porque de repente estás en una posición tan rara que, o sea, si no estoy presente me parto el hocico, necesito estar aquí, no me estoy Claro. preocupando por el perro y los frijoles y la renta no, tengo que estar aquí en este momento porque me voy a dar en la madre. Creo que es eso mucho la yoga y que ayuda mucho y que lo tenemos estigmatizado en Occidente como que es una práctica para las mujeres y que hay que ir con Mm, cierta marca de ropa y que se necesita el tapete y todo ese rollo y que hay que tomar matcha y todo ese tema, pero la yoga para mí es más ese a través del cuerpo físico ayudarte a estar presente, estar en la práctica, no estar en ningún otro lado, necesitas estar esa hora, media hora, lo que le dediques a la yoga, estás ahí. Y más te vale estar ahí, porque si no te vas a dar un ranazo. Me gusta mucho ese estado mental. Además, es el estado mental, tío, que se usa cuando, por ejemplo, haces tiro con arco. O sea, necesitas Mm. conciencia focal, ¿no? Focalizarte. Y yo creo que a la hora de hacer kendo o a la hora de hacer esgrima, ¿no? O tiro con arco, lo que estás es disciplinando tu mente para que se concentre en un presente único. Es decir, Claro. solo existe mi flecha y existe ese punto rojo. Ya. No existe que mi madre me está haciendo la comida, que mi marido está en casa esperándome, que los niños están en piano y en fútbol. No existe nada de eso. Entonces, es una forma de disciplinar la mente para decir, yo te digo que pienses en esto y piensas en esto. Entonces, el yoga yo creo que es excelente para eso también. Al igual que otras muchas cosas. Hay una cultura New Age, por decirlo así, que en el fondo es farándula, es al final una cultura de la estética, de lo estético, pero no del fondo. El té matcha, el incienso, que si eh, todas, no sé, los centros de terapias alternativos, todos son así, tipo flor de loto, el chakra, todo eso está muy bien porque al final son marcas reconocibles, ¿no? Es decir, si pones una manzana, piensas que es una frutería, ¿ok? Si pones un chakra, pues ya sabes que ahí se hace terapia alternativa, ¿no? Pero más allá de eso, son símbolos que en el fondo yo creo que tienen que superarse ya. Este, Sí. digamos, esta cultura New Age de los símbolos sirve como brand comerciales, ¿no? Es decir, para que la gente sepa, ¿no? Lo que tengo y cómo lo tengo y tal. Pero ni son para mujeres más avanzadas espiritualmente, ni hay gente súper espiritual que está por encima de ti, ni los que hacen yoga son superhéroes, ni tienes que ponerte la pata encima del hombro para poder hacer yoga. O sea, tenemos una cantidad de condicionantes en la cabeza que yo creo, incluso la palabra yoga, que suena y es oriental, ¿sabes? La filosofía yoga, ya nos condiciona. Realmente, por eso, incluso la palabra mindfulness, mucha gente me pregunta por el mindfulness. Ayer me dijeron, oye, pero el mindfulness es verdad, es guay o, Mm. o realmente es un timo, es una estafa, me preguntaron ayer, ¿no? Ok. Sería una buena pregunta para esto. Y, Sí. y claro, no es una estafa. Lo que ocurre es que le han llamado mindfulness, porque proviene de una escuela concreta. Realmente es un conjunto de técnicas, herramientas y de métodos, ¿no?
que tú puedes aplicar sin llamarlo mindfulness. Entonces, claro. esta cultura del empaquetado y de la nominalización, de ponerle nombre a todo y de empaquetarlo todo y venderlo todo, al final va en contra un poco de la esencia misma de las cosas. Claro. Pero también Porque, es un modo que ha ayudado a que se dispersen más, ¿no? Pienso yo claro, que sin este empaquetado también no conoceríamos la yoga, ¿no? La mm, conocemos chueca, pero la conocemos. Entonces, por otro lado, creo que también ha ayudado un poco el conocimiento en otras partes del mundo de cosas que de otro modo hubiera sido bien complicado. No, no es lo claro, mejor, pero pues es lo que hay. claro, es así. Y al final uno no puede combatir, porque yo veo mucha gente rebelde, ¿no? Buah, es que, no sé, en política. Es que la gente de izquierda, bla, bla, la gente de derecha, bla, bla, en esto, ¿no? Es que los que van de espirituales, no sé qué. Hoy he escuchado uno metiéndose con los tarotistas y los mediums. Es que los mediums son no sé cuánto, los tarotistas son no sé qué. Y luego por otro lado he escuchado un tío diciendo, es que los psicólogos no valen para nada, ¿no? O sea, Claro. toda la gente que conozco que va a psicólogos se tiran 1 año, 2 años y 3 años. Y al final siempre vamos contra algo, ¿no? Y yo creo que no es el rollo, o sea hay que entender que al final la sociedad es así y es inevitable el estereotipo, es inevitable esta cultura del subgrupo social. Al final tú piensas que las chicas que hacen yoga van en conjunto con mallas de color morado y que van con su... ¿no? Son Pues sí, arquetipos y son estereotipos. Y al final claro. hay que entender que los estereotipos no son verdad, pero son inevitables. Pues sí. ¿Sabes? Pero de algún lado vienen. Sí. Claro, y además está estudiado. En psicología social se estudia mucho los estereotipos para combatirlos, Oh, oh, porque el estereotipo está relacionado con el prejuicio. ok. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho prejuicio con esto del yoga, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, sí, Pero lo importante es que al final lo que subyace al yoga es algo positivo, que es mejorar nuestra calidad de vida. claro. Y si lo usas para que estés bien, pues dale, ¿no? Y si te quieres poner tus pan morados y eres hombre, pues también dale. ¿No? Totalmente, de hecho, es que qué tontería es esa de que si eres hombre o mujer con respecto al yoga. Tú imagínate que te dice, eh, doctor, tengo depresión. Y le dice el doctor, bueno, yo le mandaría un tratamiento, pero usted es hombre. Claro, claro. ¿Qué Los tiene que ver? hombres no nos deprimimos, no estamos tristes nunca. Darle, así. Claro, Échale exacto, es una ganas. Sí. son los prejuicios a partir de los estereotipos, tío. Exacto, exacto. Y además, yo creo que proviene todo esto de la sociedad heteropatriarcal de hace 50 años. Porque cuando empezó la cultura New Age, se relacionaba mucho con las mujeres porque eran más fáciles de convencer en términos de guruismo, o sea, los típicos gurúes que te convencían, que te llevaban a un camino más tipo secta y demás, ¿no? O sea, se relaciona mucho con la debilidad y la captación. O sea, si, Pero, si pero estudiamos esto a nivel histórico-cultural, es que fue una revolución social, a partir también de los hippies, etcétera. sí, sí, claro. Y creo también yo que más que debilidad, sí, es como que las mujeres siempre han estado en un nivel espiritual más alto y conectan más con este tipo Mm, de elementos. Pero quienes debemos de hacerlo somos los hombres y más bien como que nos alejamos y no, eso es para niñas y como yoga, cómo voy a ir a meditar, ¿no? Pero son a los, pienso yo que a veces es a los que más nos sirve y más alejados estamos de eso, pero más utilidad tendría. Eh, y por ejemplo, cuando uno va a India, se encuentra con que los hombres son los que hacen yoga. Y hay unas posiciones que dices, a la madre, este señor, ¿cómo se puede parar así? Pero son idiosincrasias y son conceptos completamente diferentes de un lado o del otro. Yo pienso que cada quien agarre el que le sirva mejor para estar chido en la vida, ¿no? Y habrá un hombre al que le funcione hacer yoga y una mujer a la que le funcione hacer rugby y habrá, y cada quien su rollo
Y, o sea, pienso yo que se ha dado tal evolución y ya tal diseminación de la información que en este punto ya muchos tenemos el privilegio de poder decidir qué queremos hacer como práctica espiritual, como práctica de bienestar y hay muchas herramientas, muchos maestros. Creo que nunca ha habido una época en la historia donde haya habido mayor capacidad para conectar con tantas herramientas, tantos cursos, tanto de todo y que podemos decidir, a veces hay apps gratuitas, videos en YouTube, en todos lados, y pues es tomar lo que a cada quien le sirva para estar mejor y lo que a cada quien le sirva, sin caer en un estereotipo como de yo no hago yoga porque soy hombre, o yo no hago meditaciones de tal tipo porque soy mujer, ¿no? Sino pues, lo que te venga bien y con lo que vibres chido. Totalmente. ¿Tú te imaginas los centros de yoga para hombres con heavy metal y cerveza? Yo iría. En plan, "Chananana, hola, vengo a hacer yoga. Chananana". ¿Sabes? Sí. Al final es lo mismo que el concepto del centro de yoga para mujeres, ¿no? Es como, Y pasa, yo he ido a centros de yoga y te ven feo, te ven como, ¿y tú qué, güey? ¿No? Si esto es para mujeres, porque estás aquí invadiendo mi espacio, me siento incómoda, ya no puedo hacer la posición. Cada quien queda su rollo, no estoy chingando. ¿Vienes a practicar o vienes a ver quién viene? Órale, a darle, ¿no? Pero sí, sí sí, pasa, o sí. sea, no es exclusivo de un lado, también las mujeres discriminan y cuando uno como hombre entra a grupos donde supuestamente es más para mujeres, sí, sí, sí se siente la mirada y se siente de repente el rollito pesado. Porque como digo, al final el estereotipo y los prejuicios es una cosa de todos, tío, es una cosa de la sociedad y yo creo que forma parte del ser humano. Cuanto antes lo sepamos y lo sepamos manejar, es decir, sé que voy a tener prejuicios toda mi vida y sé que los estereotipos forman parte de la realidad. Y ya está, no voy a usar los estereotipos y los prejuicios para juzgar a nadie, simplemente sé que existen, ¿no? Así que, Y se pueden usar, hola, me saludos. acuerdo. Hola, hola, saludos. Me acordé ahorita de una película de George Clooney, Ujú, donde él es un tipo que todo el tiempo está viajando y tiene nada más una casita, no creo si en Nueva York, pero es un departamentitito, nada más es su cama, una mini cocina y un baño y ya. Porque él ujú. está viajando todo el tiempo, entre continentes, todo el tiempo viaja, 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 viaja. Se la super sabe en los aeropuertos. Entonces llega a una fila de un aeropuerto con la chica a la que está entrenando y es como muy woke y new age, así el rollo. Y entonces el personaje de George Clooney analiza las filas de los aviones y hay una fila donde hay como dos familias y hay una fila donde hay como diez ejecutivos de traje, el rollo. Y él se forma en la fila de los ejecutivos. Y entonces la chica le dice, no seas tonto, vente a la fila más corta. Y él dice, no, fíjate. Y él pasa primero en la fila. Todo mundo hace muy rápido las cosas y él pasa primero. La chica se forma en la fila de la familia y se tarda más. Y al final la chica le dice, ¿por qué, cómo sabías que ellos iban a avanzar más rápido? Y dice, pues es que son hombres y vienen solos y entonces es más rápido que fluya la fila. Y le dice, ya, es que eres un prejuicioso y tal. Y le dice, no, yo uso estereotipos, ¿no? Y entonces a mí me pareció es un modo muy útil de utilizar los estereotipos. Oye, es que es funcional, ¿no? Si necesitas pasar rápido la fila del aeropuerto, pues se vale decir, formo la fila de los hombres que vienen solos, van a poner, nada más traer una maletita, lo van a hacer rápido y vamos a pasar rápido, ¿no? Hay ciertos casos para los que yo pienso que incluso lo que vemos como negativo también nos sirve, son herramientas nada más que podemos aplicar. Claro, la cuestión es usar el estereotipo de forma absoluta y no relativa. Es decir, Ajá, no todas las mamás cocinan bien, claro, pero tú sabes que si vas a casa de una mamá, seguramente comas bien. claro. Entonces, la cuestión es que el estereotipo es una verdad absoluta, no lo es, pero es un indicativo de que hay algo, que subyace algo. El ejecutivo Ujú. es un tío resolutivo, es un tío que no quiere perder tiempo, porque el tiempo es Le dinero. cuesta, claro, claro. Es eso. Entonces, una cosa es que tú vayas de vacaciones, que vas súper relajado, y otra cosa es que vas, o sea, viajar por trabajo. Tú no puedes perder una hora. Pues, Claro, es una cuestión, claro, de entendimiento práctico, ¿no? Y ya no me tiene nada que encanta. ver con el género, no tiene que ver con... Correcto. Muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy. Si quieres, sí, me gustó mucho, me agradó. A mí también, se me ha hecho súper corto, tío.
Sí, se va bien rápido. Muy bien, vamos a tener que hacer una dupla o algo así. Me encanta, sí, sí, sí. Quedaron por ahí preguntitas, creo, ¿no? Eh, Sí, tengo una pregunta más, pero es que sé que si la hacemos vamos a estar una hora. no hay Mejor con... problema, si quieres la guardamos. Venga, Ujú. la voy a guardar, ¿vale? Vale, Molaría, tío, un día hacer un preguntómetro especial de una temática. En lugar de tener muchas preguntas y demás, coger una temática y explotarla, tío. me encanta. E Démosle. incluso, a que sí, incluso podríamos hacer un especial de cine, por ejemplo. Uy, estaría increíble, sí, me fascina el cine. Podríamos Sí, preguntar a la gente cuál es tu película favorita y empezamos a analizar películas, tío. me encanta la idea, me parece muy bien. Sí, le jalo. Bien, lo trabajaremos. César, muchísimas gracias, tío, por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias a ti y a los que estuvieron conectados también. Muchas gracias. Bien, nos vemos a la próxima. Bonita semana a todos, hasta luego. Hasta luego.